Muy buen día, estén teniendo todos ustedes. Estamos una vez más de regreso en su programa Hablemos de lo que no se habla. Señor, te doy gracias porque tú nos permites regresar, Señor, a este lugar y poder, Señor, compartir de tu palabra. Poder, Señor, dar el mensaje de la Torá, de los principios, de tus estatutos, de tus mandamientos a tu pueblo, Señor. Señor, permítenos que podamos educar, exhortar, Señor, guiar, dar dirección a todas aquellas personas, Señor, que quizás en este momento no lo tengan o estén esperando, Señor, una palabra de parte de ti. Y todo esto te lo pedimos, Señor, la Iglesia Árbol de Vida, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Amén. Hermanos, una vez más ya estamos de regreso. Recuerden que hemos estado viendo la porción de Vayetze, donde damos inicio en nuestro primer programa, y fue Génesis 28:10 donde iniciamos. Pero ahora vamos a continuar con nuestro segundo programa. Vayetze es la porción que, traducido del hebreo al español, simplemente significa y él salió. Estábamos viendo en un programa anterior cómo Jacob marchó, salió, inició. Y eso fue el principio de la bendición que Dios tenía para él, el creerla y el dirigirse hacia ella. Ese fue el principio de ejercitar su fe personal que él tenía. Cuando nos damos cuenta, llegamos a Génesis capítulo 29 y podemos encontrarnos que Jacob llega a donde su destino, a donde el Señor tenía para él las bendiciones que él había prometido. Y dice así Génesis capítulo 29, versículo 1, dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. ¿No es tiempo todavía de recoger el ganado? Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Creo que hasta ahí va a ser más que suficiente para poder iniciar nuestro mensaje de este día. Ayer estuvimos viendo cómo nuestra porción se inicia con una palabra: y él salió. Y él empezó a caminar en la dirección donde sus padres lo habían guiado, donde sus padres lo habían orientado. Nos damos cuenta que en el programa anterior estuvimos viendo de un sueño que tiene este varón Jacob en aquella tierra que después se vino a llamar Betel hasta el día de ahora. Y en ese sueño
El Señor confirma su presencia y su pacto con este varón, Jacob, el tercer patriarca después de Abraham. Después de este sueño, después de que él mismo voluntariamente hizo un voto, recuerden que todo voto que nosotros hacemos, lo hacemos voluntariamente, porque en ningún momento la palabra, la Torá, nos obliga a hacer un voto. Todo lo contrario, aún nos dice que mejor mantengamos en nuestro hablar, en el decir sí o no, pero no el comprometer y mucho menos en el no envolver el nombre de Dios en nuestros votos personales. Llega este varón a su destino, digo yo su destino, porque fue ahí donde se detuvo, fue ahí donde el Señor tenía un plan en los siguientes 15, 16 años de su vida, en este lugar. Y inicialmente nos podemos dar cuenta que llega a un lugar, a un pozo, donde apacentaban las ovejas, y en este lugar precisamente fue donde conoce a la que vino a ser su esposa, Raquel. Y la palabra del Señor nos dice claramente que cuando la vio, después que le ayudó a brevar sus ovejas, dice la palabra claramente, dice que él, dio gran voz, y lloró. Lo cual nos deja a muchos de nosotros que a veces pues no entendemos qué es lo que la palabra quiere decir, nos deja con la incertidumbre y la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué lloró Jacob? Pues quizás algunos de nosotros podemos decir superficialmente que lloró por el gusto que Dios le empezaba a bendecir al llegar a su destino, llegar con bien y encontrarse con la familia que él buscaba, con las instrucciones que le dieron sus padres, con la parentela de su padre. También podemos recordar un poco de lo que dicen todos los comentaristas, todos los ancianos que tenemos dentro del mesianismo, donde dicen que posiblemente en ese momento cuando él vio a Raquel, a la que se iba a convertir en su esposa, a la tercera matriarca, dicen que él recibe proféticamente la visión de que ella sería su esposa. Y al momento que también recibe proféticamente, y supongo que a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Dios, esta profecía de que esta mujer se convertiría en su esposa, también recibe la tristeza de que no podrían ser enterrados juntos, porque hemos de recordar que primero en los siguientes capítulos vamos a ver que primeramente ella muere. Eso es lo que deducen algunos de nuestros ancianos dentro del mesianismo, y es lo que deseamos compartir, porque queremos honrar toda posibilidad para descubrir por qué lloró este varón. Como también hay otros comentaristas que optan por otra versión. ¿Por qué lloró Jacob cuando vio a Rachel? Yo creo que es por la cual yo más me recargo. No estoy diciendo que nosotros tengamos la razón, o yo porque soy aquí el predicador de esta radio tengo la razón. No, de ninguna manera. Simplemente estamos todos de aprender unos de los otros. Y estos comentaristas vienen y dicen, hemos de recordar que su abuelo Abraham, cuando fue a buscar esposa para su hijo Isaac, padre de Jacob, no llegó con las manos vacías. Pongamos mucha atención porque ahí viene mi mensaje. Hemos de recordar que él, siendo nieto de Abraham, quizás había escuchado en las sobremesas la historia de amor que tuvo su padre Isaac con su madre Rebeca. Hemos de recordar que era una costumbre, y quizás sigue siendo dentro de Israel, dentro de la iglesia mesiánica,
el instruir a nuestros hijos verbalmente con nuestras experiencias. Jacob estaba más que consciente de que cuando su abuelo, Abraham, mandó a Eliezer, su siervo, a buscar esposa para su hijo, no fue con las manos vacías. Hemos de recordar que el primer encuentro que tuvo Eliezer con Rebeca le regaló una pulsera. Y aún la palabra nos dice el peso de esa pulsera. Hemos de recordar que cuando habla con la familia de Rebeca, este siervo Eliezer, que había sido mandado por Abraham, venía con bastantes regalos para la familia. Es lo que bíblicamente podemos decirle la dote. Y aquí nos damos cuenta que la situación de Jacob no era similar a lo que se había establecido dentro de su familia. Que él, al venir huyendo de su familia, había dejado toda la riqueza que se había amontonado desde Abraham, Isaac, y que ahora le pertenecían a esos dos hijos, quizás a Esaú y Jacob. Él había renunciado totalmente a aquella riqueza que era amontonada, era acumulada para bienestar de las generaciones venideras. El mismo Pablo lo repite de esta forma y nos dice: los padres amontonamos para los hijos, no los hijos para los padres. Es la responsabilidad de nosotros los padres el poder dejar algo establecido para los hijos. Volvemos al punto y decimos, bueno, entonces estamos entendiendo que quizás ese llanto que soltó Jacob fue precisamente porque llegó con las manos vacías y se encontraba enfrente de lo que quizás haya sido amor a primera vista, y él sabía que siendo de su parentela le correspondía quizás el derecho a poder tomar a esta joven, a Raquel, por esposa. Y al llegar con las manos vacías, empieza el reto de la nueva vida que él venía emprendiendo. En un programa anterior yo venía diciendo, hermano, no dejes que tus sueños mueran. Sal, empieza a caminar, empieza a andar y solita se va formando la vereda que te llevará a esos sueños. Ahorita nos podemos dar cuenta, como lo prometí ayer, a través de estas porciones podemos entender mucho para nuestra vida. Ahorita nos podemos dar cuenta que muchas veces caminando hacia nuestros sueños, caminando hacia nuestro destino que el Señor tiene para nosotros, caminando hacia el plan de Dios, nos podemos dar cuenta que muchas de las veces quizás no tengamos los recursos financieros para iniciar nuestros sueños, y muchas veces esa es una de las cosas que nos detienen, esa es una de las cosas que muchas veces matan nuestros sueños. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es que no tan solo debemos de partir y creer que Dios está involucrado, y si no está involucrado, involucrarlo en nuestros sueños si esos son su voluntad, porque Yeshua nos dijo pedir al Padre todo lo que ustedes quisieran, y si fuera mi voluntad, la voluntad del Padre, dice, yo lo haré. Después de involucrar a Dios, después tenemos que confiar de que el Señor suplirá todas las cosas conforme sus riquezas en gloria. Dice el versículo claramente. Dice que este varón Jacob, cuando vio a esta mujer, en el versículo 11, vuelvo a leer, y dice así la palabra del Señor, dice, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No fue que se le derramó una lágrima, hermanos, y se le humedecieron los ojos. Cuando la palabra dice, y alzó su voz,
está diciendo gimió, está diciendo gritó, está diciendo salió algo de él que necesitaba salir, y fue acompañado con esas lágrimas. Supongo que ha de haber sido un momento emocional que ha de haber caracterizado la relación entre Jacob y Raquel. Cuando a veces partimos a la realización de nuestros sueños y no tenemos los recursos para iniciarlos, tenemos aún en eso que confiar en el Señor. Hay algo bastante importante que también quiero enfatizar, y decía un rabino y nos instruía, y él dice, cuando estábamos en la escuela, dice, nosotros a veces bromeando decíamos, bueno, Jacob lloró, José lloró en Egipto, y decíamos todos, pero ¿por qué lloran? Dice, si la palabra nos dice que tenemos que ser valientes. Hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos exhorta a ser valientes, pero también nos exhorta a ser sensibles. Y especialmente en culturas como la de nosotros, los latinos, los hispanos, donde muchas veces el machismo pretende dominar nuestras culturas y aún quiere penetrar la iglesia. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la palabra del Señor, porque realmente aún los hombres necesitamos ser sensibles. Necesitamos de vez en cuando derramar esas lágrimas. Déjame recordar un pasaje de Yeshua que nos puede dar más luz en cuanto debe de ser nuestra posición a la sensibilidad espiritual, a el poder ser abiertos a expresar nuestras emociones como lo hizo Jacob. Dice en Juan capítulo 11, versículo 28-35, dice que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice, habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María su hermana y diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa, vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. A ver, estamos aquí hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí hablando de el principio y el fin. Estamos aquí hablando del Eterno. Repito, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven. Y ven. Y Jesús lloró. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Dice la palabra que nuestro Mesías, Yeshua, dice, se estremeció en espíritu, dice, y se conmovió. Y para terminar el versículo dice, y cuando llegó a la tumba de Lázaro, dice que lloró. Ese es el ejemplo que nos da nuestro Mesías, es el ejemplo que nos da de sensibilidad nuestro Mesías. Ese es el ejemplo donde el Señor nos dice que nuestras emociones, la expresión de ellas públicamente, es espiritual también. Eso es parte de nuestra espiritualidad. Eso fue lo que precisamente hizo este siervo Jacob. Dice, vio a Raquel y cuando la vio, lloró. Lloró quizás porque había llegado con las manos vacías. Lloró quizás porque había dejado toda su comodidad atrás. Lloró quizás porque había dejado todas sus oportunidades atrás. Lloró quizás porque tenía que empezar una vez más. Lloró quizás porque le dio vergüenza llegar con las manos vacías
y conocer a la familia que vendría a ser su parentela y a la mujer que vendría a ser su esposa. Y él se encontraba, como decimos aquí en mi país, en México, decimos, él se encontraba con una mano atrás y una mano adelante, simplemente desnudo. No tenía riqueza, no tenía dote para poder así hacer la negociación en el matrimonio que se hacía en aquel tiempo, que se acostumbraba en aquellos lugares. Muchas veces a nosotros nos toca iniciar en nuestra vida, y a veces tenemos que iniciar en la manera en la que inició Jacobo, y no tenemos que tener miedo de llorar y de expresar nuestras emociones, porque de esa forma dice la palabra del Señor que cuando esas emociones son expresadas, dice que las lágrimas, dice la palabra del Señor, limpian el alma. El llanto, la expresión de nuestras emociones es un acto espiritual que también nos lleva a la sanidad y también nos lleva a la meditación, a la comprensión de nuestros errores, y podemos en este momento ser liberados, ser sanados, y podemos estar listos para iniciar así nuestra segunda oportunidad, nuestra nueva vida. Este fue el caso del tercer patriarca Jacobo. Estaba listo para iniciar. Quizás sin nada de lo que él había visto dentro del clan, dentro de la tribu donde creció, que él pensaba que algún día iba a poseer y que todo lo que él veía quizás iba a venir a ser de él. Esta vez tenía que empezar desde ceros, esta vez tenía que empezar solo, esta vez era solamente su fe y el Señor y la familia que él iba a iniciar. Y en esa tierra el Señor lo bendijo con ovejas, con ganado, con esposas, con hijos, y regresó al lugar donde él hizo el pacto con el Señor, y regresó bendecido, lleno de bendición, porque el Señor le prometió que iba a estar con él. Esa es la palabra para ti, porque el Señor nos ha prometido que iba a estar con nosotros. Y no importa cuál sea nuestra situación financiera, el Señor va a suplir conforme sus riquezas en gloria. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chuleka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.